Entonces vimos los sujetos aislados. Vimos su género, vimos su número, sus variaciones de género, sus variaciones de número. Pero dentro de un contexto, morfológicamente, esta é um pouco da parte do estudo do substantivo. Ixi, Maria, peraí, eu misturei bem aqui o sintático com... Porque eu no começo falei de sujeito. Vamos de novo, João. Então, estudiamos a variação, um pouco das variações de gênero e de número do substantivo. Então, sabemos que este substantivo dentro de uma oração, sintácticamente, ele passa a ser o núcleo da oração. Y este núcleo de la oración que practica la acción va a ser el sujeto sintácticamente. Y les dejo dentro de la plataforma los tipos de sujeto como y les dejo dentro de la plataforma los tipos de sujeto. Un sujeto él podrá tener modificadores que podrá ser directo o podrá ser indirecto. Hay también el sujeto tácito, que es aquel que cuando hablamos solamente la conjugación del verbo dentro de la oración nos dicen de quién están hablando o quién practica la acción. Y hay el sujeto que es expreso, que ese aparece dentro de la frase. Por ejemplo, puedo decir, yo soy profesora. Entonces aquí yo tengo un sujeto expreso. ¿Quién lo clasifica? Y yo, el pronombre personal, que es el sujeto de la oración. Pero si saco el sujeto y digo solo, soy profesora, hay un sujeto tácito, porque el verbo, la conjugación del verbo, va a decirnos quién es el sujeto de la oración. Y ahí está una explicación básica de esta clasificación de sujeto. Al nos referirnos a estos modificadores de sustantivos, no hay como nos acordarnos de dos clases, que son los clases que determinan el sujeto, como los artículos o los pronombres, o el adjetivo, que también es un modificador del sujeto. Entonces les dejo muchas actividades para que sean realizadas en la plataforma, en el foro, actividades gramaticales, muchas actividades gramaticales. Hay un artículo referente al sustantivo y hay el foro también referente al sustantivo. Para que realicen, desarrollen esta actividad. Entonces, vamos a hablar un poco ahora de los artículos. ¿Cómo se portan los artículos dentro de una oración? Si sufren la misma variación de los sustantivos. Acerca de los artículos, todos conocemos que son dos clases, los determinantes, conocidos también como definidos, y los indeterminantes, que es conocidos como indefinidos. Entonces, los determinantes o definidos, entonces los determinantes o definidos es el, que hace su plural los, la femenino singular, que hace su plural las femenino plural. La parte de los definidos es masculino singular un, que hace su plural unos, femenino singular una, que hace su plural unas. Y hay dentro de un que causa un lío en la cabeza de muchos estudiantes, en especial los estudiantes de la lengua española, que es el artículo neutro, conocido como lo, que muchos hacen un lío porque piensan que el artículo lo es el singular de los, pero no es. Si un artículo es un modificador, es un determinador, entonces él va junto a un sujeto, ¿vale? A un sustantivo, modificándolo en género y modificándolo en número. Diferente del artículo neutro, que viene para Diferente del artículo neutro, que viene para sustantivar otras clases gramaticales dentro de la oración. Jamás podrá venir junto a un sustantivo, ni masculino, ni femenino, nada, ninguno. Él va a venir sustantivando clases gramaticales, como un adjetivo, como un relativo que, como un verbo, jamás delante de un adjetivo, jamás el artículo neutro lo viene delante de un sustantivo. Porque el artículo lo, el nombre ya nos dice, es neutro, no sufre variación ni de género ni de número. Dentro del estudio de los artículos,
hay las contracciones de los artículos, que es la unión de un artículo con una preposición. Es la fusión de estas dos clases gramaticales. Tenemos la contracción al, que es el encuentro de la preposición a con el artículo determinante masculino singular, el, quedarse, al. Y tenemos la contracción del, que es el encuentro de la preposición de con el artículo determinante masculino singular, el, que es igual a del. En las frases van a aportarse, voy al cine, un ejemplo, o vengo del cine. Toda es una cuestión de concordancia, que se aplica el artículo determinante masculino singular o el artículo determinante masculino indeterminante masculino singular delante de los sustantivos que empiecen con A o HA que sean tónicos. Pero al ser pluralizadas estas palabras, ellas toman los artículos o retoman el artículo femenino pluralizado, las o unas, porque el sustantivo no ha dejado de ser femenino. Es solo para evitar el mal sonido de la palabra en los oídos, que es una figura de lenguaje llamada cacofonía. En el estudio de los adjetivos, cuando se habla de adjetivos, ¿qué se acuerdan? ¿Se acuerdan de cuál calificación? De calificar un sujeto, de dar atributos a un sujeto, de caracterizar a un sujeto, sea físicamente o sea el carácter del sujeto, ¿vale? Entonces percibimos que el artículo, el sustantivo y el atributo del sustantivo son clases de palabras que andan juntas. Un determina, el otro califica el sujeto o el núcleo de la oración. ¿Sí? Entonces el adjetivo es responsable por estos atributos, por calificar, por especificar, por explicar el carácter o la parte física o calificar de una manera caracterizando o explicando el sujeto de la oración. Entonces este es lo que estudia el adjetivo. El adjetivo por su vez, él también sufre esta variación de género y de número, ya que estamos estudiando las clases de palabras variables. Y vimos que las tres clases, el artículo, el adjetivo, el artículo, el sustantivo y el adjetivo andan juntos. Entonces a estos, mis queridos alumnos, visiten la plataforma. Si tengan dudas, por favor, el contacto. Entonces es esto, mis queridos alumnos. Contesten las actividades, pesquisen, lean los artículos científicos que he dejado sobre estos contenidos, el artículo, el sustantivo y el adjetivo. Contesten las actividades, tengan dudas, por favor, tengan dudas para que saquemos las dudas. Solo van a tener dudas si estudiar. Entonces espero que tengamos un retorno. Yo quiero estar con vosotros para sacar todas estas dudas y el tutor también va a direccionarlos en la contextación de estas actividades. Entonces es esto. Muchas gracias y hasta